Hola Fabio, ¿cómo estás? Este es nuestro video final. Lo sentimos por mandártelo como hasta ahora. Es que de verdad estábamos muy embolatados con el montaje, pero pues finalmente lo logramos. Esperamos que puedas ver la entrega en algún momento. Em, y también te preguntarás por qué Martín no está en este video. Lo estamos llamando, pero no nos contestó. Lo llamamos como 80 veces y ya habíamos dicho que le íbamos a grabar ahorita y no nos contestó. Lo lamentamos. Pero bueno, era mejor grabar el video a no subirte nada. Pero bueno, básicamente lo que queríamos como tratar en este video fue lo que aprendimos en el semestre, que de verdad como me gustó mucho la clase porque yo siento que vivimos rodeados de imágenes. O sea, la clase que se llama Pensar con imágenes de verdad me puso mucho las cosas en perspectiva porque las imágenes están en todo, en redes, en libros, en nuestros proyectos, en los referentes, pero pues muchas veces no las entendemos, como que solamente las vemos un poquito y ya seguimos, pero en esta clase como que entendí algo importante y es que ver no es lo mismo que mirar. Como que vemos, listo, vemos cualquier cosa y con un flash de la mirada y ya, pero verdaderamente como que mirar toma tiempo y normalmente eso es lo que no le damos como a las cosas, como el verdadero tiempo que las cosas se merecen, porque cuando uno verdaderamente mira como una imagen, empieza a ver cosas, bueno, a entender cosas que al principio no eran como muy claras. Y no porque no estuvieran, sino porque de verdad uno como que no era consciente en ese momento al respecto de ellas. Como que uno empieza a encontrar relaciones, uno empieza a mirar detalles muy que, porque se vean minuciosos, son cosas que verdaderamente le dan el significado a las imágenes. Por ejemplo, la imagen que tú nos mostraste que habías hecho el análisis de tu tesis. Esa, pues, o sea, yo la verdad quedé muy sorprendida de todas las interpretaciones que se le han hecho, como todas las cosas que se han encontrado a lo largo del tiempo respecto a una imagen, una sola imagen en particular. Entonces, como que verdaderamente me sorprendió mucho. Por ejemplo, una sombra puede definir un volumen. Una persona apuntando hacia algo puede estar apuntando hacia algo para mí, pero para otra persona puede estar en una posición distinta o puede estar significando alguna otra cosa. Como que, no sé, como que esas cosas que van apareciendo son cosas sorprendentes que de verdad si uno se da el tiempo, como que empieza a entender estas relaciones. Obviamente, nada en una imagen como que es casual. Siempre la posición de un objeto, el encuadre, la escala, el contraste, siempre como que todo responde a algo, pese a que al principio pues como que no era tan evidente a la mirada de primeras, ¿sí? Entonces como que ahí se cambia de cierta manera la forma de entender y ya la imagen deja de ser más allá de algo que se vea bonito, sino que se convierte en algo que se puede leer de cierta manera. Y pues así como que uno empieza a entender cómo es que está construida, qué me está diciendo la imagen, qué es lo que está sosteniendo como el argumento, el punto de vista de quién retrató la imagen o alguna cosa así. Y pues muchas veces lo importante no necesariamente es lo que se ve primero, sino lo que es más como que significativo de esa imagen. Son como las cosas pequeñas, lo que decía ahora rato. Es como alguna variación en una textura o un borde que no es completamente recto, un trazo que no se terminó de hacer, que si bien parecen insignificantes, verdaderamente son los que organizan todo. Y yo siento que en el arte y en la arquitectura, que pues obviamente es como la aproximación que le estamos dando como a esto de pensar imágenes, eso es algo bastante clave porque no es solamente el hecho de producir imágenes, sino también tener como esa capacidad de ese, sí, como de analizar esta información de las imágenes, como cuestionarla, que no quedarse solamente con lo que uno vio y, ah, sí, ya listo, sino que entenderlas nos lleva a pensar que obviamente no todas se ven iguales. Y pues si no nos tomamos como el tiempo de analizar, como de hacer este tipo de miradas profundas,
pues siempre nos vamos a quedar con lo más con lo más superficial, no van a tener intención, o sea, se pierde como completamente el sentido de la intención con la que se hizo inicialmente. Obviamente, vivimos en un mundo que está como todo el tiempo ajetreado y todo el tiempo como queriendo sacar las cosas rápido, pero necesitamos tomarnos pausas, como que aprendí en esta clase que tenemos que darle el significado a las cosas por el que inicialmente como que tuvieron su génesis, detenerse, volverlas a mirar, comparar, entender y cuestionarse lo que parece obvio en una imagen. Y pues así obviamente los procesos de ver imágenes dejan de ser superficiales, que es algo que sucede muy a menudo en la actualidad. Nosotros todo el tiempo estamos en redes sociales y vamos deslizando hacia arriba todo el tiempo y sí, vemos una cantidad de información, pero ya a los 2 minutos me voy a acordar que vi hace 3 publicaciones. Entonces, como que es ese gesto de todo el tiempo estar como viendo imágenes porque sí, por inercia y no entender cómo lo que está transmitiendo alguna cosa, siento que debe ser como algo que debemos cambiar de cierta, bueno, al menos yo en lo personal debo cambiar. Y pues así, si tenemos como verdaderamente esta mirada crítica, podemos empezar a revelar cómo fue que se pensó esta imagen, cómo se construyó, por qué funciona, cuáles eran las intenciones de quien retrató esta imagen, sea una fotografía, sea una obra de arte, como sí, porque es que yo siento que la arquitectura, si no entendemos cómo mirar, tampoco vamos a saber cómo proyectar. No sé, ese es mi resumen, Sammy, ¿tú qué piensas? Creo que me De extendí un acuerdo, poquito, perdón. no, tranqui. No, pues yo quería como decir que a mí me pareció muy interesante que la clase se apoyara mucho como, pues primero en la historia de la fotografía, como digamos que hay una relación muy fuerte con la realidad, ¿sí? Que una foto pues puede probar que algo existió porque captura ese instante específico, y pues la conexión directa entre el objeto y la imagen. Pero digamos que eso pues con la historia cambió muchísimo porque ahora no vemos como el producto real, sino realmente lo que vemos es una foto de algo que pues de pronto para ti significa otra cosa que para mí, pero además de todo con filtros, editado, con inteligencia artificial. Entonces, pues ya lo real realmente no, pues no es lo que vemos. Sí, de Y lo acuerdo. otro es que también se apoyara mucho como en la filosofía, eso me parece súper interesante, como que nunca había pensado en esa conexión entre filosofía, fotografía, arquitectura, pues como que no lo había tenido muy en cuenta. Pero entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando hablamos de que Platón hablaba sobre la diferencia entre la verdad y la apariencia y que decía que muchas veces vivimos viendo sombras o repeticiones y que creemos que eso es la realidad. Y pues siento que eso conecta mucho con nuestra época, por lo que te decía antes, que literalmente vivimos consumiendo imágenes todo el día, pero realmente no son imágenes pues, reales. Ujú. Entonces eso como que me dejó marcada eso. Em, ¿Sabes también de otra cosa que me acuerdo? O sea, siento que resuena como mucho conmigo lo de las ánforas sacrificiales de las que nos habló Fabio, que quedan enfrente del SD. Ujú. Pues todo el tiempo pasamos ahí cuando vamos bajando para el Transmilenio y cada vez que paso por ahí me acuerdo la clase de Fabio, porque es lo que yo decía ahorita, como detalles muy minuciosos, como gestos muy mínimos, pero que verdaderamente uno siempre pasa por alto. Y como que, o sea, esa no debería ser la manera en que nosotros también experimentamos la ciudad, porque de cierta manera todo el tiempo estamos viendo imágenes mientras vamos caminando, mientras vamos, yo qué sé, en el transporte público, como que todo el tiempo la vida está llena de imágenes, pero no nos tomamos verdaderamente la molestia de entender qué es lo que estamos viendo. Como que todo lo hacemos por inercia, pero siento que esta clase me ha dejado mucho eso.
como entender los detalles y que Sí. el significado verdadero de las cosas está en los detalles que normalmente no vemos. Entonces, no, yo siento que es algo que me llevó mucho de la clase y lo que decías ahorita también de la filosofía, lo del mito de Platón, creo que jamás había entendido como tanto el mito de la caverna. No es el mito de Ujú. Platón porque dije mito de Platón, el mito de la caverna, que nosotros estamos sesgados a ver algo que el mundo quiere que nosotros veamos. Y Exacto. esas son las sombras. Y al momento en que salimos de la cueva, pues obviamente, o sea, yo siento que el salir de la cueva fueron todas las técnicas y como los temas que aprendimos en esta clase, porque pues obviamente nosotros tomamos fotos por inercia, vemos redes sociales, como que es algo que está muy latente en nuestro día a día, pero como que quitarnos esa venda de la inercia y verdaderamente ponerle significado ahora a las cosas, como que ahora entender el por qué, ¿sí? No solamente quedarnos con, ay, sí, esto es así, porque sí. No, eso tiene una razón de ser, eso tiene un significado, eso tiene como una manera en la que llegó al mundo, como que alguien lo pensó. Y eso es como el verdadero valor, o sea, es como algo que rescató mucho de la clase. Si bien, pues, obviamente hay muchas cosas súper abstractas, eh, rescató mucho eso, como De que acuerdo. era interesante llegar a la clase de herramientas porque aprendía cosas que yo en mi vida se me había ocurrido pensar, ¿sí? Y también que las anécdotas de Fabio son muy divertidas Ah, y yo las disfruto mucho, Fabio, gracias por tus anécdotas, sobre todo la de la nevera roja de Challenger, fue muy interesante. Y pues es como también una dualidad entre lo académico y la vida diaria, ¿sí? O sea, ujú. las anécdotas que también nos contaba Fabio eran más de lo que podamos hacer en la clase, cómo es que, o sea, pues obviamente no es como que, ay, no, yo voy a contar esta anécdota porque se relaciona con tal cosa, no necesariamente, pero es como esa dualidad entre la realidad de lo que vivimos diariamente y lo que nos pueden transmitir las imágenes, no sé, me gustó como esa mecánica de clase, era bastante divertido. De acuerdo.